Hola, queridos hermanos y hermanas. Como siempre, para mí es un placer reencontrarnos y esperando que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y sus familias. Quisiera dividir este video en dos partes. En la primera, hacer un poquito de técnica, entendiendo como técnica las habilidades que desplegamos para contextualizar o introducir aspectos y situaciones que son pertinentes, algún asunto en cuestión. En este caso, la situación es sobre la escuela sabática. Entonces, cada vez que utilicemos la palabra técnica en estos videos, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. La segunda parte de este video tiene que ver con la sección 2 de nuestra estructura que definimos para socializar la lección de escuela sabática, cuando nos reunimos y hacemos este trabajo el día sábado. Es el momento de recordar que mientras estén compartiendo conmigo la lección los días sábados, lo haremos de esta forma, para llevar un orden que nos aporta a la organización y comprensión de nuestros aprendizajes, para llevarlos a la práctica, porque ese es el objetivo final. Es el momento de recordar la estructura que nos hemos planteado para hacer la lección de escuela sabática el día sábado, cuando nos reunimos, virtualmente por cierto. Hagamos un pequeño repaso. Tiene 3 secciones. En la sección 1, o primera sección, hacemos una ronda en donde cada hermano o hermana socializa de manera muy resumida, en poco tiempo también, los aprendizajes que obtuvo en la lección, mientras hizo su estudio personal. Las enseñanzas que le dejó y las experiencias espirituales que le cambiaron su forma de pensar, de sentir y de actuar, proceso psicológico que explicamos en el video anterior sobre aprendizajes significativos. No sé si recuerdas el video anterior. Siguiendo con el recordatorio, la segunda sección de este formato contiene la reseña histórica que presenta el folleto y de donde elegimos la parte que más nos represente o nos acerque a extraer las lecciones prácticas para nuestras vidas. Y en la tercera sección nos enfocamos en hacer propuestas de cómo podemos incorporar las nuevas enseñanzas, los nuevos aprendizajes a nuestros procesos que nos conduzcan a que haya cambios en nuestras vidas. O sea que, ¿qué actividades vamos a desarrollar de aquí en adelante para incorporar lo aprendido? ¿Cuáles son los cambios en nuestra vida personal que debemos hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? En fin, la idea es que cada hermano, cada hermana que participa pueda aportar con alguna sugerencia. Entonces, un breve resumen. Nuestro formato a la hora de socializar la lección tiene 3 partes. Socializar experiencias, lo hacemos entre todos. Reseña histórica, la hace este servidor en este video. Por eso a este programa lo llamamos sección 2. Y número 3, aplicación a la vida. Lo hacemos entre todos otra vez. Con esas 3 secciones, con esas 3 partes, que es el formato de a la hora de abordar nuestra lección, abarcamos y cumplimos con ese propósito semanal. Ahora voy a hacer
un pequeño paréntesis para una breve reflexión. De pronto pienso que alguien de mis hermanos o hermanas se puede estar preguntando por qué el hermano o este servidor hace todo esto. Siempre está ofreciendo capacitaciones, siempre hace recomendaciones, siempre anda sugiriendo cosas, en fin. Porque después de todo, nadie también le está pidiendo nada. Alguien se puede preguntar de esa manera. Muy bien, yo quisiera dar respuesta para esa hipotética pregunta, y es la siguiente. La finalidad que tiene esto para este servidor es ayudar a la iglesia. Siempre lo he dicho. Contribuir al crecimiento de esta. Colaborar con la unidad que tiene que ver con la armonía, la buena y sana convivencia, pero también a la unidad espiritual, que tiene que ver con buscar formas y utilizar recursos para nuestra relación personal con Dios. Estos dos ejes son fundamentales para una vida cristiana saludable. Ese es mi propósito. También puedo agregar que esta es mi responsabilidad como miembro de la iglesia. Por eso no debo esperar que alguien me lo pida. Y esta responsabilidad también es de cada uno de los hermanos que son miembros de iglesia. Todos deberíamos hacer lo mismo. Todos deberíamos hacer más de algún aporte para contribuir con nuestra iglesia. Este servidor lo hace de esta manera. Otro utilizará otra forma. En fin, de acuerdo a los dones que Dios le dio a propósito de este apasionante tema que vamos a abordar esta semana. Piensa un poquito, hermano, hermana. Si cada día, cada uno de nosotros hiciera un trabajo misionero dentro de la iglesia y también de extensión a la comunidad, ¿se imagina dónde estaríamos? Mi hermana, hermano, creo es el momento de poner todas nuestras capacidades, todos los días, al servicio de Dios y de los demás. Bueno, en otra oportunidad haremos otra reflexión motivadora, porque después de todo no vinimos exactamente a eso, y por lo tanto vamos a lo que nos convoca y que es la sección 2 de nuestra estructura de estudio de esta lección. Muy bien, recordemos un poquito el título de la lección de esta semana. Dice, posibilidades ilimitadas. Ese es el título de la lección de esta semana. Posibilidades ilimitadas. Y mire que tiene mucho que ver con la última parte de la reflexión que hicimos. A veces hay hermanos, hermanas, que dicen, yo trabajaría para la iglesia, trabajaría para la misión, pero no sé cómo hacerlo. No se me ocurre nada. Mire que el título de la lección de esta semana es muy decidor o sugerente, si queda mejor para que se entienda. Posibilidades ilimitadas, dice en la sugerencia del folleto, que hay para contribuir con la iglesia y el avance de la obra. Seguro que el sábado, mientras participemos en la lección, en la tercera sección habrá muchas ideas para adoptar y considerar para aquellos o aquellas que a veces dicen, es que no sé cómo hacer. Muy bien, pasemos entonces a nuestra sección 2 y vamos al texto que yo elegí para esta lección. Quizás tú has elegido otro, y si es así, sería muy interesante compartirla entre nosotros, pero yo elegí este. Está en Efesios. Vamos a buscar allí en Efesios, en nuestras Biblias, en Efesios, en el capítulo 4,
capítulo 4 allí, y en el versículo 11 al 13 dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice el versículo 13. Muy bien, este texto nos da vislumbres sobre nuestro tema de esta semana, respecto a nuestra lección de escuela sabática. Y ya podríamos ir haciéndonos la primera pregunta: ¿qué son los dones espirituales? Lo primero que podríamos decir es que los dones espirituales están íntimamente conectados con el ministerio del Espíritu Santo. A ver, diferenciamos un poco entre estos dos elementos. El Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad, de la Deidad. Por eso es que decimos siempre: la Trinidad está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, los dones del Espíritu se derivan o provienen del Espíritu Santo y son dados a la Iglesia o a los hijos de Dios. Esa es una primera idea que sería interesante resaltar. Hecha esta aclaración, podemos seguir agregando que esa es la razón por la que las Escrituras los llaman dones espirituales, a las capacidades o talentos impartidos por el Espíritu Santo a cada creyente para la gloria de Dios y para fortalecer su obra. Eso es lo importante resaltar en esta oportunidad, para poner esas capacidades al servicio de Dios. Por eso es que no han de ser usados en un exhibicionismo egoísta para mostrar cuán talentosos somos o para atraer la atención hacia nosotros mismos. Mis hermanos y hermanas, comprendamos lo siguiente: todos los dones impartidos por el Espíritu Santo se dan con propósitos esenciales. Podríamos nombrar entre ellos fortalecer el cuerpo de Cristo y cumplir la misión de Cristo de alcanzar al mundo con el Evangelio. Entonces, los dones espirituales son dones de servicio. Son dones para bendecir la comunidad de creyentes y la más amplia comunidad mundial, o sin ir demasiado lejos, nuestro entorno más cercano, en la situación de cada uno. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 12, con estas palabras, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La razón por la que el apóstol Pablo ocupa todo el capítulo 12 de 1 Corintios, la mayor parte de Romanos 12, también de Efesios, en el capítulo 4, en donde aparecen este tema de los dones del Espíritu Santo, es porque una comprensión correcta de los dones es vital tanto para la alimentación personal como para el crecimiento de la iglesia. Pablo le dedica mucho tiempo a hablar sobre este tema. Muy bien, hasta aquí
ya vamos teniendo algunas ideas claras sobre este tema, pero todavía no damos todo el contenido sobre la respuesta a la pregunta que nos hicimos en el comienzo sobre los dones espirituales. Y para refrescar la memoria, hagamos de nuevo la pregunta: ¿qué son los dones espirituales? ¿Cómo se diferencian de los talentos naturales? ¿Quién recibe los dones espirituales? ¿Cuál es su propósito? ¿Y por qué Dios otorga los dones del Espíritu a las personas? Bueno, aquí se agrega otro elemento del cual hasta ahora no habíamos hablado, no lo habíamos mencionado así como por separado. Los talentos, ese es otro concepto que está apareciendo y otro elemento, el cual está muy ligado y debemos de mencionarlo por aparte para darle las explicaciones correspondientes para que aprendamos a diferenciar. Entonces, ¿en qué consiste esta diferencia? Ya sabemos que no hablamos de lo mismo y a veces estos conceptos que son distintos entre ellos los podemos estar utilizando haciendo referencia como a uno solo cuando nos referimos, valga la redundancia, a los dones del Espíritu, sin darnos cuenta que tienen propósitos distintos, tienen naturalezas distintas. Estamos hablando de los dones y los talentos. Vamos al ejemplo para entender la diferencia. Los dones espirituales son la vía a través del que fluye nuestro ministerio en favor de la obra de Cristo. Por otro lado, los incrédulos pueden tener muchos talentos de manera natural, pero no se los usa para la edificación del reino de Cristo. ¿Nota la diferencia? A menudo se los usa para beneficiarse a sí mismo. Dicho de otra manera, los dones espirituales se ponen al servicio de Dios y los talentos al servicio de nosotros mismos. En el afán de seguir ampliando esta idea, para que nuestra comprensión sea más clara todavía, podemos agregar que todas nuestras habilidades, seamos creyentes o incrédulos, vienen de Dios. Cada talento que poseemos nos fue dado directamente de Dios. Los dones espirituales difieren de los talentos naturales de dos maneras. Veamos. La primera, por la forma en que se usan, y la segunda, por dónde se los usa. La motivación para usar las habilidades naturales a menudo es en el desarrollo natural. Ahí es donde se dan. La motivación para usar los dones espirituales es siempre realzar la gloria de Dios. Ahí es donde se produce la diferencia que yo quisiera que ustedes pudieran distinguir. Se prometen dones espirituales a todo el que dedica su vida a Cristo. Cuando dedicamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo imparte dones para testificar y servir. Las personas no convertidas pueden tener talentos naturales en algún área y en algún momento de su vida. Cuando se convierten a Dios, el Espíritu Santo a menudo redirige o reorienta esos talentos, dándoles un propósito nuevo. Los talentos naturales ahora pueden estar al servicio de Dios. Para ilustrar esta situación, podríamos agregar entonces, a manera de ejemplo, si una persona era talentosa en el canto y siempre usó ese talento para su propio beneficio y para engrandecerse a sí mismo, luego de conocer a Cristo y aceptarlo, el concepto cambia en su propósito.
ahora ya no se exalta a sí mismo cuando canta, sino lo hace para ensalzar el nombre de Dios. Entonces, ya no posee un talento, sino que ahora posee un don. Digamos más. Cuando un talento se pone en las manos de Dios, se transforma en un don. Y así no solo con el canto, sino con todas esas habilidades que cada persona tiene y que Dios se las ha dado también. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo imparte a una persona dones que nunca tuvo o imaginó que no podría tener. Ahora estas personas encuentran satisfacción en usar sus dones recientemente descubiertos para el servicio de Cristo. Como parte del cuerpo de Cristo, encuentran gozo en hacer su contribución en edificar la iglesia de Cristo y participar en su misión. Hay personas que a veces dicen: yo trabajaría en la iglesia, pero no sé qué hacer, no sé cómo hacer, no sé para qué soy bueno. En fin, una cantidad de manifestaciones. Para usted entonces es esta buena noticia, mi hermano, mi hermana, que puede estar en esta situación. Pídale a Dios un don y Él se lo otorgará. Esa es la promesa. De acuerdo con nuestro pasaje en Primera de Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 11, el Espíritu Santo distribuye dones espirituales a cada uno en particular y como Él quiere. Entonces, cuando descubrimos o estamos en el proceso de descubrir cuáles son nuestros talentos, también debemos ponernos a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no imparte el mismo don a todos. Da dones diferentes a cada creyente. No pasa por alto a ninguna persona. Cada creyente comparte los dones del Espíritu. La sierva de Dios subraya esta verdad vital. Permítame parafrasear lo que la sierva de Dios dice. A cada persona se le entrega algún don o talento en particular, que ha de ser usado para el progreso del reino de Dios. Eso dice la sierva de Dios también. Muy bien, podríamos seguir hablando y agregando, porque este tema es muy extenso, pero creo que hemos explicado lo más esencial para comprender qué son los dones espirituales, la diferencia que hay entre un don y un talento, cómo diferenciarlos conceptualmente y lo que es más importante, cómo aplicarlos en nuestra vida personal. Porque después de todo, lo que se pretende que hagamos en la sección 3 de nuestro formato es que podamos identificar nuestros dones y nuestros talentos que Dios nos ha dado, y si alguien pueda compartir su experiencia de cómo está usando los dones espirituales, y si hay alguien que no ha descubierto su don todavía, puede que sea que tampoco ha descubierto que las habilidades o talentos que posee los puede poner al servicio de Dios, y habrá descubierto también la forma de colaborar y trabajar dentro de la iglesia con su nuevo don. Queridos hermanos, hermanas, este sábado, con la ayuda de Dios, podamos llegar a importantes conclusiones sobre este tema, que podamos tomar decisiones y por sobre todo incorporarlas a nuestro servicio cristiano en favor de los demás. Dios te bendiga, nos vemos el sábado. Chao.